Uno. ¿Qué tal? Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una enorme bendición estar en vivo con ustedes para compartirles algo precioso, con la bendición de Dios, con su voluntad y con su aprobación, sabiendo que de Dios es todo, ¿verdad? Esta entrevista que voy a empezar a hacer en este momento, primero les pido perdón por la tardanza, porque se presentó muchos inconvenientes debido a que, sabiendo que lo opositorio va a querer impedir de todas maneras este momento, pero con la voluntad de Dios, en su misericordia, pudimos subsanar estos inconvenientes con la bendición de Dios. En este momento voy a pedir a Dios que sea Él tomando el control. Padre bendito que estás en los cielos, Dios todopoderoso, misericordioso, te agradecemos, Padre, por este momento que nos vas a dar. Te pedimos en este instante que seas tú, Espíritu Santo, direccionando mi vida y la vida de tu siervo Leonardo Rafael Núñez Saboya. Te pedimos que lo hagas a tu manera y conforme a tu voluntad. Nada que sea como yo quiero ni como mi esposo quiere, sino que sea como tú quieres, mi Señor Jesús. En ese momento, levanta estos instrumentos para hacer apoyo para otras vidas, Señor Jesús. Que seas tú tomando el control de todo, desde el inicio hasta el fin. Bienvenido, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Este live que estamos haciendo con la bendición de Dios es para recordar un pasado, pero que hoy en día vivifican hacerlo conforme la bendición del Espíritu Santo. Este live no es para nuestros fines, sino es para fines de la obra de Dios, para el ministerio de Dios. Queremos hoy en día ser ese instrumento útil para la obra de Dios y lo venimos haciendo ya hace un año, compartiendo la palabra de Dios por todas nuestras redes sociales. Queremos empezar a hacer entrevistas con la bendición de Dios y en su aprobación, pero queremos romper este hielo con nuestro testimonio. Con la bendición de Dios, estoy aquí juntos con mi esposo. En un momento le voy a invitar a pasar. Él es un siervo que fue cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo, debido a las oraciones que en su momento mi persona apeló a algo nuevo, a algo que sea mano y obra de nuestro Señor Jesucristo, teniendo conocimiento de que sabía que cuando nosotros tomamos decisiones, son decisiones fieles hacia nuestro Señor Jesucristo para casarnos, nos íbamos a deber a algo precioso, a un pacto diseñado a Dios, hacia Dios. Y eso era un pacto de nuestro matrimonio, donde que los dos tomamos esa decisión al hacerlo, pero mi gran error fue no orar para que mi esposo se reconcilie con Dios y podernos casar de acuerdo a la voluntad de Dios, para un matrimonio bonito, conforme a mis deseos, pero no oré para que mi esposo se reconcilie. Y debido a eso, ¿qué pasó? En ese momento era necesario que nuestro matrimonio entre a ser procesado por las manos de Dios, sabiendo que en ese proceso siempre vamos a contar solamente con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y teniéndola clara hoy en día, que delante de Dios no existe el divorcio. No existe el divorcio porque haces un pacto ante los ojos de Dios. Muchas
muchos se preguntan si Dios manda. En Mateo 19 nos habla del divorcio. No, habla que se separen, mas no que te vuelvas a casar. Para yo poder apelar a una restauración en mi matrimonio, yo tuve que empaparme primero de la palabra de Dios. Tuve que dejarme llevar por el Espíritu Santo hacia su verdad. Algo contundente, fiel, Él transforma. Tus dificultades lo cambia y lo transforma por cosas reales, impactantes en tu vida. Tengo acá 20 preguntas, de las cuales va a ser una bendición poder contar con la presencia de mi esposo en cámaras, juntos con él, porque él también habla de nuestro Dios hoy en día. Impartimos la misma fe, compartimos la misma fe, estamos en el mismo camino, en el mismo horizonte con la bendición de Dios. Y estamos siendo guiados por Dios. Le voy a invitar a pasar a mi esposo acá. Él es nuestro hermano, siervo de Dios, Leonardo Rafael Núñez Saboya, quien hoy en día Dios se muestra en su vida de manera muy impactante. Yo le invito a pasar en este momento porque a él voy a entrevistarlo. Con la bendición de Dios, él es un hombre cambiado y transformado por la mano de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Nosotros como personas, como esposas, no podemos cambiar y transformar, mas Cristo sí, por medio de su Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios. Yo le invito a pasar a nuestro hermano Leonardo, un siervo de Dios. Un gusto, espero que me escuchen bien. Es un gusto estar acá presente justamente con mi esposa. Pero antes de poder de estar justamente con ustedes este live, que es nuestro primer live como esposos, agradezco justamente las palabras de esta hija, de la hija de Dios, que es mi esposa, que justamente decía muchas cosas en su introducción como parte de la entrevista. Vamos a recordar un pasado que justamente es para fortalecer hoy en día lo que muchos esperan, la unión familiar. Y yo sé que están ahí y he compartido también algunos enlaces y sería muy bonito que puedan compartir los enlaces también con las personas que ustedes quieren que llegue para que puedan tener esta experiencia y este testimonio para que vivifique su espíritu, su alma. Estamos a Dios y hacer las cosas como Dios nos quiere guiar. Es una bendición poder tenerte acá presente y puedo decir que hoy en día eres el fruto de mis oraciones. Y creo que Dios siempre va a ser fiel al que elige serle fiel. Para mí no es fácil estar acá en vivo y recordar un pasado que venía a pasarme por completa, pero siempre suelo decirle a Dios, heme aquí estoy. Yo quiero vivir en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, tanto como tú y yo. Hoy en día ya es un año que estamos compartiendo la palabra de Dios. Así es, un año. Y vivimos en un matrimonio que fue restaurado por la mano de Dios, porque no solamente en él trabajó, también en mí trabajó Dios. Pero en este momento la entrevista va a ser hacia mi esposo. ¿Cómo te sientes, hermano Leonardo? Yo ahorita, tranquilo. No sé si me están escuchando, espero que sí me están escuchando. Me siento tranquilo, estamos en un lugar bello que es nuestro hogar y como dice acá nuestra hija de Dios, mi esposa, vamos a hacer lo correcto ante los ojos de Dios para testimonio de muchos. Y heme acá, dice la palabra. Damos la bienvenida a nuestro hermano Leonardo Rafael Núñez, quien el día de hoy vamos a estar rompiendo este hielo de las entrevistas, porque de aquí en adelante vamos a hacer las entrevistas de muchas cosas de impacto que hace Dios en las vidas de cada persona, cada uno en su proceso, cada uno en su prueba, cada uno en su
en la posición que Dios a veces nos quiere ver, porque no es maldad de Dios. Dice que solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Así es, amén. Voy a empezar a hacer las preguntas a mi esposo. Una vez más, pido perdón por la tardanza. Hubo muchas dificultades, pero con la bendición de Dios, aquí estamos. Como pregunta 1, y creo que es lo que va a ser algo de impacto, ¿no? Hermano Leonardo, A la primera pregunta que se pone, es una respuesta que no. Cuando iniciamos todo este proceso de nuestro matrimonio, más que dar un paso de un voto dar un voto de fe en el matrimonio, no me casé amando a mi esposa al inicio, más buscaba una salida, y ya desde que mi mente ya no he sido fiel para poder sarme en todo eso, ya no fui fiel, simplemente dejé que todos los sentimientos se hicieran realidad, digámoslo así, ¿no? Es la amargura, no sé, muchas cosas que ahora ya no puedo recordar porque ya no están, pero sí, no fui fiel en ese momento. La pregunta 1 es referente, te casaste amando a tu esposa. Si bien es cierto, un matrimonio se constituye con la verdad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y acá está la esposa presente, ¿verdad? Las decisiones, una sola decisión que una persona al momento de casarse tome, esa decisión tiene que prevalecer por encima de las dificultades. La que está entrevistando es la esposa del hermano Leonardo, y yo podría responder claro y precisamente, sí le fui fiel a mi esposo dentro del matrimonio. Y al momento que me casé amándolo. Y hasta el día de hoy, y hasta el día que Dios me dé vida. Pero hay muchas cosas que no solamente dependen de la esposa, sino también del esposo. ¿En qué parte, la pregunta 2, en qué parte del matrimonio te empezaste a darte cuenta que esto no está funcionando? ¿En qué parte del matrimonio te empezaste a darte cuenta que esto no está funcionando? Mayormente cuando iniciamos el matrimonio con mi esposa, vi que los dos teníamos un carácter muy fuerte. Vi que ella no quería sujetarse a lo que yo al final podía decir o hacer. Siempre quería estar por delante. Yo decía A, ella decía B, y justamente esa diferencia fue uno de los factores en el cual yo dije, ¿por qué, como todo hombre o varón en el mundo, dice, ¿por qué voy a aguantar todo esto? O sea, ese fue una de las principales causas del por qué yo justamente empiezo a sentir que esto no va a tener ningún sentido. Y ahí es donde el enemigo empieza a atacarme también a mí, de esa forma con los sentimientos. ¿En qué parte del matrimonio te empezaste a darte cuenta que esto no estaba funcionando? Yo creo que fue al inicio, ¿verdad? Cuando ya teníamos 2-3 meses de estar conviviendo como esposos, creo que entró a atacar nuestro carácter. Recordemos que como esposos nos vamos a casar no solo con las virtudes del esposo y de la esposa, sino nos vamos a casar también con nuestras debilidades. Y no estaban bien formados, no estaban bien cimentados. Recuerden que al inicio les comento que mi peor error ha sido casarme con un hombre sin haberse reconciliado con Dios, sabiendo que él era un hijo de Dios, y por nada del mundo me casé con un hombre de yugos desiguales. Eso me la tenía clara con la bendición de Dios. Entonces,
en el camino de este matrimonio, nos empezamos a dar cuenta que nuestro carácter no contribuía a los planes de Dios. Y que mi esposo le faltaba la presencia de Cristo en su vida, reconciliarse con Dios. Dios para todo obra para bien. La tercera pregunta, ¿qué es lo que no te estaba agradando de tu esposa? Mire, nosotros las personas, y más que todos los esposos, cuando somos nuevos, siempre vamos a ver con ojos todo lindo. Sin embargo, cuando todo esto se fue desarrollando como matrimonio, fui conociendo más a mi esposa, ¿no? Y sí, había algunas cosas que no encontré para pensar o decir en este live. Hay muchas cosas que no nos pueden agradar, pero ahora en este momento, muy poco recuerdo de eso, muy poco. Pero en ese momento de nuestro matrimonio fue justamente a lo que no estaba conforme, no, era muy diferencial entre los dos, y en los dos se notaba eso. Así es. ¿En qué es lo que no te estaba agradando de tu esposa? Yo concluyo que muchas veces las mujeres, nosotros como mujeres, esposas, cometemos el gran error de querer ocupar el liderazgo y ser cabeza de nuestro hogar. Cuando Dios en su palabra dice que el hombre es cabeza del hogar y la mujer es la corona. Nosotros somos coronas y a veces nos cuesta, no, a nosotros como esposa, por nuestro mismo carácter, por nuestro mismo origen, aceptar esa parte, lo que Dios nos manda en su palabra, que el hombre está diseñado para ser cabeza, sacerdote de ese hogar. Pero las mujeres con un carácter fuerte, como lo era en mi tiempo pasado, creo que me costó asimilar el poder saber que Él es cabeza de mi hogar. Y no cabeza necesariamente para incumplir los mandamientos de Dios, ¿no? Las leyes de Dios, sino cabeza para que sepamos diferenciar que existe un hombre puesto por Dios en el hogar y que ese es el esposo, ¿verdad? Y que la esposa muchas veces viene a quererse meter en algo que no le corresponde. Llamamos a ese espíritu que predomina muchas veces en eso, querer está por encima del esposo. Llamamos hoy en día, y la Biblia lo dice, espíritu de Jezabel, que siempre quiere estar por encima del hombre, cuando Dios irse contra la palabra de Dios. Y me costó mucho aceptarlo en mi proceso, pero con la bendición de Dios, en su sabiduría, en su misericordia, tuve que entrar a un desierto sin yo haber querido entrarlo, ¿no? Pero fue necesario para poder ser restaurada y renovada por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre recordemos, esposas, que nuestro lugar es ser corona de nuestro esposo y nuestros esposos son cabeza. Dios le ampara la última palabra que lo dé. Aun cuando su decisión sea incorrecta, tiene la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios me lo demostró por muchas veces. Vamos a la cuarta pregunta. Hay una primera ruptura, ¿por qué ahí no terminaste todo? ¿Y por qué decidiste continuar? Creo que es cuando estabas, la primera ruptura fue en Pampas, ¿verdad? En la ciudad de Huancayo, porque ahí fue nuestro proceso, en la ciudad de Huancayo. Ya, respecto a eso, hay una primera ruptura, perdón. Hay una primera ruptura. ¿Por qué ahí no terminaste todo y por qué decidiste continuar? En primera instancia, cuando ya estábamos en el proceso,
estábamos separados, yo solamente me dediqué a pensar en mi persona y en lo que iba a venir más adelante. Y fue ahí justamente cuando yo también, así con mi Biblia en ese entonces, una Biblia pequeñita recuerdo, y recuerdo esa noche también, y la recuerdo muy bien porque era una noche en Pampas justamente, era una noche en Pampas, una luna muy iluminada, yo tenía un ventanal totalmente transparente en mi habitación, y me quedé mirando ahí, y le pregunté a Dios si esto iba a ser como lo estoy pensando, me separaré, mi hijo y todo lo demás. Pero fue en ese momento también donde él me dio palabra, decir que, y era una palabra justamente que me dice que la promesa de Dios siempre va a estar contigo. Y aparte decía que Dios nunca se olvida de ti. Esas dos cosas en ese momento me hizo pensar a mí de no tomar una decisión con la carne, o sea, con mis sentimientos, sino dejar de que Dios sobre mí. Aún así, estando en mi batalla, aún así estando yo también en la incertidumbre, me dije esa noche que Dios haga su voluntad de mí y que no tome decisiones con la carne y todo lo demás. Y a partir de ahí, al siguiente día, yo ya no me cuestioné. Ya estábamos, creo, también ya en proceso también de ir a la denuncia, creo, todas esas cosas. Recuerdo también. No. Fue una noche en la plaza de Pampas. Estábamos en compañía de nuestros amigos. Y al momento que tú me dijiste que quieres separarte de mí, yo estaba embarazada, me había ido a visitarte en tu centro de trabajo. Y me dijiste ahí que no quieres continuar con este matrimonio, que no te vas a desligar de tus responsabilidades y que me busque un hotel para descansar, porque no me querías cerca de tu lado. Sí. Y en ese clima que estaba de 2 grados, yo empecé a temblar. Y al momento que empezaba a temblar, y yo le preguntaba a Dios, ¿qué es lo que está pasando? Estaba sirviendo a Dios y al mismo tiempo estaba siendo probada y humillada por la persona con quien yo decidí formar una vida, una familia. Empecé a subir las escaleras del hotel y la señorita me vio mal, en un estado mal, y me brindó una taza de té. Mi rabia, mi rencor empezó a asesorarse por algo incorrecto, pero también tuve la asesoría de mi tía Sonia, y me decía, Cindy, de repente yo te conozco tu carácter, de repente has hecho alguna cosa mala que no le agradó a tu esposo, traten de conversar. Y en eso que ella me estaba asesorando, Dios mío, decía ella, y me decía que todo va a estar bien, que baje, ¿dónde está? Que me vas a esperar en la plaza para ir a cenar. Y no entendía nada. En ese momento no entendía, solo entendía que dentro de mí estaba algo que yo anhelaba y deseaba, que era nuestro hijo, con la bendición de Dios. Y que estaba viviendo algo que no comprendía y no entendía. Tú tomaste la decisión de decir, esto continúa, y continuó. Así fue. Y continuó, pero ya era algo de apariencias. Así es. La quinta pregunta es, ¿quisiste ser padre en ese tiempo o no? Sí quise ser padre. No había nada que no pudiera dejar de ser papá en ese momento. Así es. La pregunta 6 es, lo que
La jueza te preguntó si amabas a tu esposa y si te darías otra oportunidad por el bebé. Tu respuesta en ese momento, que fue no, ¿era verdad o por el dolor del momento que te había denunciado tu esposa? Ese momento era todo dolor, todo era rabia, todo era dolor, porque se habían tomado decisiones muy a la ligera y apresuradas. También, y y pasar por ese momento, bueno, teníamos un buen trabajo también ahí, y como Dios también había bendecido, y mi mayor preocupación era también de que todo eso se manchara, todo se mancha. Y de todas maneras, pues, todo ese momento fue por el momento, por la rabia del momento. Todo eso fue del momento. Recuerdo, ¿me das pase? Sí. Recuerdo que comentaste, cuando ya todo pasó, fuiste a botar nuestro aro a río y... Pero yo quiero hacerte una pregunta aquí y no está dentro del glosario de las preguntas. ¿En algún momento tú te pusiste en el zapato de tu esposa en ese instante? No, porque cada uno en ese momento estaba con sus propias situaciones, ¿no? Ese porque ni siquiera había actuado. O sea, mi mundo estaba en ese momento. Ahora que las cosas están hechas, ¿qué se hace? O sea, ¿Qué se hace? Decía yo, ¿no? Te quitas la culpa ahí de lo que habías actuado. ¿Tú crees que no tenías derecho a ser denunciado? No, la denuncia procedió por lo que tú hiciste y nada, quita el hecho eso de que va o pero no va. Tu respuesta es que no sé qué he hecho, o sea, no eras consciente en ese momento que estabas dañando la integridad de una mujer embarazada y esa mujer era tu esposa. Sin embargo, también, por eso la pregunta que tú haces, sería bueno preguntarse, ¿no? Si tú también te pusiste en mis zapatos cuando procediste de esa manera. Y yo sé que cuando se procedió no fue también por tu dirección, fue por influencia, fue por rabia, fue por una situación que no supiste también controlar en su momento. En cambio, yo quise actuar, pero yo no quise hacerlo, porque me planté primero y me pregunté. Y justo esa noche, cuando en la pregunta anterior que tú dices, todo cambió, te llamé, es porque había recibido palabra ahí. A pesar de todo, que no éramos hijos como ahora somos, ¿no? Había recibido palabra y sabía que algo al menos se iba a rescatar de todo esto. Y al final resultó en la voluntad de Dios. Sí. Respondiendo a la pregunta 6 de la jueza, en ese momento recuerdo que mi carácter jugó una mala pasada en mi temperamento y reconozco que actué en base al dolor, a la deshonra de tu persona hacia mí. Actué porque solamente estaba buscando algo que mi ansiedad de venganza me permitía en ese momento hacerlo, porque sabía que yo tenía todas las de ganar y definitivamente en el médico legista votó positivo, ¿no? Del daño psicológico que me ocasionaste, pero ya lo votó positivo cuando ya Dios empezó a obrar en nuestras vidas y Dios empezó a restaurar y tus papás estaban ahí en la ciudad de Huancayo y cuando votó positivo, lo único que teníamos es que hacer lo revés. Y ahí es donde Dios me permite subsanar mis errores, rectificarme porque le daban 72 horas porque él iba a ser apresado.
mi esposo iba a ser apresado y detenido, y yo sentía que yo no podía permitir eso, y yo tenía que irme a llegar hasta lo más profundo de eso, porque ya estaba o sea, ya estaba con orden, ¿verdad? Y yo sentía que en ese momento mi mundo se iba abajo. Dios había restaurado mi matrimonio, pero al mismo tiempo iba a perder a mi esposo, ¿no? Y fue ahí donde Dios creo que operó tremendamente en mi vida y en la vida de ese momento los fiscales, las personas que estaban a mi alrededor, y Dios permitió que se desate su gloria ahí. Fue en ese momento revivir esa parte de nuestro pasado, de nuestro matrimonio, es como, y nuestro carácter, nuestro temperamento, y que si nosotros no lo dejamos para ser moldeados en las manos de Cristo, simplemente vamos a morirnos en el orgullo y en la soberbia. Y eso no quiere Cristo en un matrimonio, que predomine el orgullo y la soberbia, sino quiere que predomine su humildad, su capacidad de aceptar que erramos, que somos seres imperfectos, que pecamos. Porque si bien es cierto, hay algo muy fuerte, decir o idealizar un matrimonio, creer que todo va a ser color de rosa, y preguntarte entre amigos, ¿cómo va tu matrimonio? No, mío es todo perfecto, no tengo peleas ni discusiones, y como un día lo comentó el pastor en una prédica del domingo, no, entonces somos perfectos, entonces ya estaríamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo creo que ningún matrimonio es perfecto, que un matrimonio necesita de Dios para ser trabajado día a día, porque comparto la palabra del pastor que dice, nuestro pastor Jim Villacrés, cuando dice, entonces estaríamos en el cielo, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos esas imperfecciones dentro del matrimonio para ser trabajados por nuestro Señor Jesucristo, para ser moldeados conforme a la voluntad. Él quiere moldearnos, ¿no? Y ahí procede el proceso de la sanación en el matrimonio, en la restauración, del perdón genuino. Y creo que yo creo y estoy segura que nadie está preparado para tomar esas decisiones tan importantes en nuestras vidas. Dentro del matrimonio nos preparamos. Dentro del matrimonio es un ring de boxeo o un ring de paz, donde decidimos que la presencia de nuestro Señor Jesucristo more, y simplemente cuando pasan los inconvenientes, los problemas, las discusiones, meter a Cristo en nuestro corazón y reconocer que somos seres imperfectos y pedirnos perdón para que la presencia de Cristo esté ahí. Otra pregunta, hermano Leonardo. ¿Estar en tu trabajo era estar en paz que estar con tu esposa? Sí, en ese momento, estar en casa o estar al lado de mi esposa, de verdad era muy difícil, y encontraba yo refugio mejor en mi trabajo, en el cuarto que nos asignábamos, estar ahí, estar tranquilo, pensar las cosas, y era así, de todas maneras es así. ¿Qué hiciste cuando te fuiste de tu hogar? ¿Te fuiste a cometer más errores o solo buscaste encontrarte contigo mismo? Cometer más errores no, porque ya había un error más grande ahí, que era nuestro proceso matrimonial, porque más hijos no tengo, tengo los 2 bellos hijos. Sin embargo, respondiendo a la pregunta, que buscarse uno mismo, al principio no, porque también salíamos con los amigos ahí, pero luego después de eso, ahí estaba el detalle. Volvía todo otra vez a la mente y otra vez nos volvíamos a sentar y a pensar las cosas bien. Así estábamos en ese tiempo. Sí, y yo esperaba esa respuesta con la verdad, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué hiciste cuando te fuiste de tu hogar? ¿Te fuiste a cometer más errores o solo buscaste encontrarte contigo mismo? Definitivamente lo respondió con la verdad, porque mis ojos, cuando la que quedó en la casa fui yo, la que tenía que tragarse todas
las cosas negativas de su esposo he sido yo. Y siempre dije, Dios guíame y guíame hacia tu verdad, porque yo ya no quiero tener cólera, rabia, rencor, odio. Quiero que todas esas emociones pasen de mi vida porque quiero encontrarme contigo y quiero que mi embarazo se guíe por tu dirección. Entonces yo veía muchas cosas incorrectas de mi esposo, pero amé más a Dios y mi temor fue más a Dios que en querer hacer peor a él, o irme a fiestas, o encontrarme con otras personas. No, mi temor fue hacia Dios, mi amor fue hacia esta parte de mi historia. Puedo decir que aprendí a conocer el verdadero amor, porque el verdadero amor definitivamente no lo vamos a encontrar a nuestro alrededor, lo vamos a encontrar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ese amor llega a gobernar en tu vida, simplemente vas a dar de lo que ya tienes, que es el amor de Cristo. Y eso es el perdón genuino. En la pregunta 9 es, ¿pensaste en otra mujer que no sea tu esposa? Esa pregunta, por ejemplo, me la ha hecho la psicóloga cuando pasé por el perito de psicología. Perito, creo, si no, perdóneme si estoy hablando mala, pero tuve un examen psicológico también. Y lo recuerdo muy bien porque la psicóloga me dijo, y era la primera vez en mi vida que entraba en un consultorio psicológico para entrar en trance o no sé qué y responder. Era la primera vez en mi vida. Y me hizo la pregunta. Yo en ese momento respondí que no. ¿Por qué? Porque no iba a haber, así como un hombre, una mujer, para mí la mujer, no iba a haber otra mujer que vaya a criar o tocar y decir o darles o el amor de su madre a mis hijos. Y se lo dije así claramente. Y también me preguntó, me acuerdo también una pregunta extra ahí, me preguntó ella, ¿tú vas a pedir el divorcio oficialmente a la jueza? Y yo le dije que no, tampoco. Porque en mi vida en ese momento, en mi vida no había divorcio. Sí, un proceso, pero divorcio no. Y lo había dicho a ella. No sé cómo va a obrar Dios en ese aspecto con la psicóloga. Yo no vi el informe final. Tampoco vi lo que comentaron o conversaron la psicóloga con la jueza en ese momento. Solo sé que la jueza empezó a verme diferente. Y conversé con la psicóloga y había muchos puntos de las cuales yo no comparto. Y hoy en día yo puedo decir, perdónenme, mis amigos que son psicólogos, perdónenme. Yo creo que el mejor psicólogo es Dios. Y la palabra y su palabra. Por eso cuando alguien me dice, le estoy llevando a un tratamiento psicológico a mi hijo, o no es por menospreciar la profesión, no es por menospreciar el trabajo de los profesionales, pero yo soy de las personas que no hay mejor psicólogo que Dios y su palabra. Su palabra de Dios es tan verdadera que hasta los psicólogos necesitan de Dios, porque somos personas humanas que vamos a necesitar un conjunto de Dios, en conjuntos de Dios, porque Él es sabio, Él es inteligente, Él es el soberano, el altísimo, el que cambia vidas, transforma vidas. Y dije, yo le fui sincera a la psicóloga, son 12 terapias. Y le pregunté, ¿quisieras hacerme esas 12 terapias por más que yo diga que yo creo en Dios y que yo creo que Dios va a llevarme a su verdad infinita? Y la psicóloga me dijo ese día, señora, recuerdo que me dijo, firme todas sus terapias, porque yo sí creo que existe un Dios y yo sé que Dios te va a llevar, como usted dice, a su verdad. Y le fui sincera, ¿ustedes les pagan por esas terapias? O si, no, señora, no le voy a contestar esa respuesta, me dijo, pero sí yo creo que en usted hay algo especial y no necesariamente es la terapia que yo le voy a hacer. Usted tiene presencia, pero presencia de algo soberano, me dijo, y yo le voy a dar todas estas terapias para que firme, y ya no necesita venir. Y era Dios sacándome de esos procesos que verdaderamente para mí no sumaron en mi vida,
Para experiencias sí, pero no sumaron, porque lo que sumó más en mi vida eran las personas que Dios me acercaba y que me llevaban más a sus caminos de verdad. La pregunta 10, porque sí, mi esposo justamente respondió que sí, las psicólogas, él sí siguió su terapia, creo que todas. Entonces, pero la que les habla, no siguió la terapia. La pregunta 10 es, ¿llegaste a odiar a tu esposa en el proceso de separación o solo era rabia del momento? Solo era rabia del momento. Solo era rabia del momento. ¿En qué momento entró Dios en tu proceso de separación? Entró Dios cuando te vi el cambio, la sumisión, cuando Dios ha obrado en ti de manera extraordinaria después de meses de estar separados. Cuando te puse una condición y dijiste que no, entendí que Dios justamente estaba poniendo en el buen camino tu carácter, tu forma de ser. Ahí entendí que había ya empezado un cambio verdadero. Así es. La pregunta 11 es, ¿en qué momento entró Dios en tu proceso de separación? Muchos quieren la presencia de Dios en sus vidas, pero la pregunta es, ¿se sienten capaces de tener esa presencia? Porque la presencia de Dios en nuestras vidas debido a nuestro carácter, a nuestro temperamento. Cuando Dios mora y en nuestras vidas va a haber un perdón más genuino, un perdón más seguido hacia las demás personas. Va a haber un cambio radical y por qué no llamar a que inexplicable, ¿no? Justamente, como le decía a mi esposo, yo era bien grosera. Era una mujer profesional, pero era una mujer muy grosera en mi vida y cuando yo empecé a orar por esa área de mi vida, Dios cambió en mi proceso. Dios cambió bastantes cosas en mi proceso y creo que el hombre ni la mujer pueden cambiar al ser humano, sino en la mano del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, cambiando y transformando para nosotros ser testimonio como hoy en día estamos siendo ahorita, para llegar a esas cosas impactantes que Dios permite. Muchas mujeres cuando vienen y tomo yo casos me preguntan, pero ¿cómo cambio a mi esposo? Tú no puedes cambiar a tu esposo. Nunca te afanes ni te obsesiones a eso. Lo que tú puedes hacer es orar por tu esposo y encaminarte a la voluntad de Dios, porque es Dios que va a cambiar primero tu vida para que tu esposo pueda decir, mira, que mi esposo está cambiando. Ahora sí yo creo que Cristo entró a morar en su vida. Y creo que es una parte que le escuché decir a mi esposo antes de reconciliarse a la pastora de Huancayo. Yo elijo regresar a mi casa, a mi hogar, porque yo veo a Cristo, a Jesús en mi esposa. En sus pequeñas acciones veo a Cristo en ella. Y creo que eso debe ser el enfoque. Cambiar primero nosotras para que Dios pueda operar, por ende, lo que es nuestro entorno familiar. La pregunta 12 es, ¿qué admiras más de tu esposa en todo? ¿Qué admiraste más de tu esposa en todo este proceso matrimonial? El cambio, la sumisión en Dios. La sumisión en Dios. La palabra nos enseña que si hay temor en Dios, todo puede cambiar también. Cuando yo vi ese cambio, tu semblante, tus ojos, tu propia piel, tu forma de ser, las actitudes, hasta el movimiento de los dedos, de los brazos, todo es un cambio cuando Dios actúa en ti y uno se da cuenta, porque si uno es hijo de Dios, entiende cuando Dios también está obrando en la otra persona. Y eso es lo que yo vi, eso es lo que yo entendí. Y yo justamente con ese tipo de sumisión a Cristo, es justamente cuando yo digo, acá hay un cambio verdadero. Y yo por ende decido también tomar ese cambio de la mano.
ya no mirar con otros ojos, ya no tildarla como, oh, tú eres, ya no, sino a partir de ahí empecé a ver a la nueva Stephanie que estaba saliendo de los brazos de Cristo, de todo este proceso que hemos pasado. Es ahí yo cuando veo justamente un verdadero cambio también. Justo diste la respuesta a la pregunta 13, ¿por qué regresaste a casa y en qué momento quisiste seguir la misma fe que tu esposa? Y respondiste las 12 y la 15 acá. Vamos a pasar a la 14. ¿Fuiste consciente el daño que ocasionaste a tu esposa y a tu hijo que estaba dentro de ella? El daño que ocasionaste a tu esposa y a tu hijo que estaba dentro de ella. Claro, cuando nació mi segundo bebé, que nació muy bueno, y aún así también mi primer que es Leonard, ahora no yo justamente para que mi Leonard también pueda seguir donando en mí, ni en ellos, ni en su generación, ni en la generación de ellos, para nada, en el nombre de Jesús, no. ¿Te perdonaste por tu ausencia en casi todo el embarazo de tu esposa? Eso sí, es una pregunta nueva para mí en estos tiempos, porque sí me la he preguntado. Me perdoné yo por la ausencia de mi primer hijo. Ahora sí he pedido perdón. Por eso es que justamente con mi segundo hijo, Dios renueva todo esto. Yo hubiera tenido un tiempo de trabajo también, pero Dios me ha permitido tener este perdón a través de mi segundo hijo. Y aquí está. Y ahora el cariño y todo el tiempo que yo había perdido en ese momento, sí, se lo he entregado a mi Matius, a mi segundo bebé. Y ahora también que mi hijo está más crecido, mi Leonard está más grande, aún le doy mucho, también más cariño a él, entendiéndolo en todo. Y sí, he pedido perdón justamente en esos tiempos, ¿sabes? Porque esta pregunta para mí era algo nuevo para mí. Esta pregunta me dio nuevo y me puse a pensar si en verdad pedí perdón por toda la ausencia que yo no había hecho en ese momento. Y ahora vuelvo a pedir perdón a mi Dios, reivindicándome en el trato con mis hijos y con mi esposa, estando aquí en casa. Así es. Creo que aquí argumento, cuando las amistades nos dicen, más tiempo me llama Tefi, más tiempo pasa Leonard y Matius con sus papás. Le vemos que se alocan por su papá. Yo agradezco a Dios y entendí el por qué el enemigo quería destruir algo. Entendía que quería llevarme a un gran hombre, a un gran padre, a un gran amigo, a un gran socio en la fe. Entonces yo entendía que sus maquinaciones del enemigo, de Satanás, eran tan malas que si yo hubiera dado lugar a ello, simplemente y mis hijos no era mi Leonard no tuviera su a su lado, pero hoy en día cuando yo les veo jugar juntos porque él les prepara a sus alimentos, cuando no está la hermanita que nos apoya en nuestro hogar, él está con sus hijos, todo el tiempo pasa en la sala con sus hijos. Dios le permitió pasar ese tiempo de calidad con él y yo de la puerta del cuarto solamente alcanzo a ver algo precioso y muchas veces lo capturo la pantalla y cuando las amistades me preguntan, más tiempo pasa con sus papás que contigo. Entonces sí es cierto, porque así Dios lo quiere y porque así Dios lo eligió, porque cuando a mí Dios me dijo, este proceso saldrás con victoria, porque daré la victoria. A mí no me habló de cosas pequeñas, Dios, a mí me habló de cosas grandes, que mis bendiciones van a ser muy grandes por haber sido capaz de soportar todo lo que yo viví. Y una de esas partes de esas áreas es que mis hijos sean uña y mugre con sus papás. Y yo agradezco mucho esa parte que Dios les permite vivir a su lado con su papá. La siguiente pregunta es,
La 16 creo. Si pudieras volver a empezar de nuevo, ¿qué errores no volverías a cometer? Eso sí, de una contesto, ninguno, porque Dios es sabio en su infinita sabiduría, Dios sabe lo que hace. Si yo ahorita respondo que quisiera decir que no hubiera hecho tal cosa, tal vez esto que estamos viendo ahora no estaría resuelto acá. Entonces, respondiendo a la pregunta, nada, todo lo que he hecho está para gloria y honra de Dios, para Él solamente, nada más. ¿Qué piensas hoy en día de tu esposa? Uf, ¿qué pregunta es esa? La 17. La 17. Hoy en día mi esposa es una hija de Dios. Aprendió a sujetarse. Conforme lo que siempre ha escrito. Una esposa conforme al corazón de Dios. Yo he visto muchos cambios. He visto mucho cambio en ella. Como les digo, a todo varón que escuche esto y que quede grabado también, nuestras esposas como mujeres siempre van a ser un poco difíciles, pero nuestra sabiduría y nuestra inteligencia tiene que salir de nuestro Señor para poder entenderlas también. Y cuando mi esposa siempre tiene un carácter así, yo ya no puedo reclamar nada, porque yo así yo la amo, yo así la tengo hoy en día. Pero ahora, ¿cuál es mi única diferencia? Oro a mi Señor para poder entender aún más lo que ella quiere hacer ahora con nuestros hijos, con nuestra vida, con la casa. Pero eso sí, ya no es la Stephanie que era antes. Ya no es, esa Stephanie murió. Ahora tenemos una Stephanie renovada en Cristo, en Dios. Es una mujer que busca en oración a Dios. Es una mujer que está llena de fe. Es una mujer que es terca en el Señor. Si todo esto no hubiera pasado, no la tendría yo acá. Como la palabra nos dice, piedra preciosa, tal cual piedra preciosa es. Pero para llegar a una piedra preciosa, ¿qué va a hacer nuestro Padre? Nos va a limpiar poco a poco, así como lo ha hecho conmigo. Va a pasar por el fuego. Va a pasar por el fuego. Va a pasar por todo esto. Yo sé que ella también ha visto mucho cambio en mí, como yo he visto también el cambio que yo he visto en ella. Y no solamente ha sido porque Dios también lo hizo, sino también porque yo también he sabido doblar rodillas para poder afrontar todo esto. Porque torre fuerte es el nombre de Jehová, a él corre el justo y el justo será enaltecido. Y yo sé que ella es justa, yo soy justo, y todos somos justos ante Dios cuando hacemos las cosas bien. Entonces, tengo mucho, me quedaría corto con lo que pueda decir de mi esposa, pero yo resumo que es una mujer renovada en la fe. Ya no es la Stephanie de antes, es una nueva Stephanie en Cristo. Una mujer sumisa que sabe escuchar y sabe hacer las cosas conforme. Y es que tampoco como varón yo quiero abusar de eso, no. Respeto sus decisiones y la forma como lo hacen. Y eso es lo que quiero, y eso es lo que yo busco, y he buscado, y lo he encontrado, y aquí está. Y Dios me lo ha dado. Es así para todos. Es Amén. Así, amor, para todos. Respondió, ¿quién piensas hoy en día de tu esposa? Yo resalto hoy en día algo precioso en lo que Dios trabajó mucho en mí. Y hay muchas personas que cuando dicen, o en plan de chacota, te dicen, tú mandas, ¿verdad? Yo me río verdaderamente, o te hacen unas bromas muy pesadas. Tu esposo es obediente porque tú mandas. Entonces, si supieran que eso no es diseño de Dios, decía yo, y que yo llegara a la sumisión, a saber que mi hogar, que es cabeza de hogar, me costó mucho, y ahora yo puedo reír, ¿no? Mujeres, enfoquémonos más que en ver las debilidades de nuestro esposo, ver que la oración lo puede todo, que no hay nada que Dios no lo pueda hacer. Justamente estaba leyendo Isaías 40 y dice que Dios nos mira, está más allá del cielo, dice la palabra, y levanta como un toldo a mirarnos.
Yo me imaginé esa posición de Dios y nos ve que nosotros somos insectos y que somos como la arena, como el grano de la arena. Imagínense, Dios es tan grande, tan poderoso. Amén. Y que nosotros entreguemos todas las debilidades de nuestros esposos, incluidos nuestras debilidades, para que Dios cambie y transforme. Dios lo va a hacer, porque la misma palabra de Dios dice en San Mateo 7, del 7 al 8, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Pero también nos manda a permanecer en su palabra, como dice en San Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, permanecéis en mi palabra, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Un versículo clave en mi proceso para morder mi lengua y ser esa esposa diciendo ya todo, fue algo que yo puse en mi puerta a la entrada del departamento y en mi cuarto, y me lo memoricé en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando venía ese carácter, ese yo personal, decía someteos pues a Dios, cerraba mis ojos y decía someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, mi carácter tiene que someterse a la voluntad de Dios y al diseño de Dios. Mi esposo hoy en día es esposo que yo en las oraciones. Yo vi el poder de la oración. Ojo, solo los valientes heredaremos el reino de los cielos. Los flojos, de manera general, no van a ver ni la cuarta parte de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. ¿A qué llamo flojos? A las personas que no les gusta orar, a las personas que no les gusta someterse, a las personas que no les gusta leer la Biblia, a eso. A las personas que quieren caminar con su propio conocimiento y no conforme a la voluntad de Dios. Hoy en día a mí nada, yo tengo aprendido en mi vida el versículo de Isaías 40:10 y todos los versículos de la palabra. Y si Dios permite que yo entre a pruebas, es porque Dios quiere glorificarse en esas pruebas y mostrarme la salida perfecta de victoria en sus manos. Yo no acostumbro hoy en día a tener miedo y quizás van a ver una hermana muy fuerte, pero soy en los pies de Cristo totalmente diferente. Pero a mi madre y a mi padre me dio esa capacidad de esperar siempre la voluntad de Dios y esperar siempre que se haga a su manera y conforme Él quiera hacerlo. Siguiendo con las preguntas, que ya solamente nos quedan 3. El 18, hoy observas a tu familia y ¿qué miras en ella? El reflejo de Dios, el reflejo de Dios. Veo yo la misericordia, su perdón, su amor. Yo veo su diseño. Yo veo su diseño. Su diseño. Y eso a mí me fortalece día a día. Me dice a su hija y Él lo hace. Y más aún cuando todo viene de un corazón perdonado, un corazón limpio. No hay mancha ante Él. Y eso no quiere decir que somos perfectos todos los días, ¿eh? Pero aún así, Dios ha visto algo más en nosotros. Y aquí está. Esto es su diseño. Y su diseño para mí es lo que yo veo hoy en día en mi familia. Y yo estoy muy agradecido con Dios por eso. Porque esto no te lo da el hombre, esto no te lo da el dinero, no te lo va a dar nadie en este planeta. Posición. Solamente Dios te lo va a dar. Amén. Y yo lo recibo con mucho amor. Hoy observas a tu familia y qué miras en ella como manera de complementar. Yo veo una familia restaurada por las manos de Dios. Yo veo una familia que acostumbra que el perdón sea el pan de cada día dentro de ello. Amén. Y llevarnos esa palabra que no tiene respuesta. 70 veces 7. Perdona el justo. Entonces, yo veo una familia que cada día va siendo pulida por las manos de nuestro Señor Jesucristo. Ver ese diseño es de ayuda de Dios.
ayuda de Dios. Por favor, el matrimonio, yo veo que si tenemos a Cristo en nuestros corazones, todo lo podemos. Amén. Todo lo podemos. Y la otra pregunta son dos últimas ya, que se va a contestar de la manera más breve. ¿Por qué te gusta la renovación de votos matrimonial? Porque como lo ha renovado Dios a nuestra familia, ha pasado tiempo de un comienzo muy difícil a un nuevo comienzo. Dios tiene que renovar esto en su nueva roca, en su nueva palabra, en su nuevo perdón. Y yo por eso pienso que sí, es bueno renovar otra vez nuestro matrimonio para que Dios bendiga ese nuevo comienzo de aquí para adelante y muchos comienzos más, pero ya en la roca que es mi Señor. Yo creo que esta pregunta 19 daría respuesta a la primera pregunta. Si bien es cierto, tú confesaste en la primera pregunta que te casaste sin amar a tu esposa, la que soy yo. Así es. Yo pienso que lo principal en esa pregunta, ¿por qué te gustaría hacer tu renovación de votos matrimonial? Porque aprendiste, bueno, si a mí me pregunta, porque aprendí que hacer un pacto de Dios no es la esencia de Dios en un matrimonio, y es totalmente cierto llegar al altar con la verdad. Yo respondo esto, ¿por qué me gustaría hacer una renovación de votos matrimoniales? Simplemente porque yo quiero que mis hijos cultiven una familia que está en constante renovación día a día, en el amor de Cristo. No por un yo personal, sino porque quiero que en cada renovación de Cristo que cada renovación de votos sepan que la mano de Dios está en nuestra familia y que es algo precioso renovarlo en cada momento que decidimos hacerlo. Amén, así es. ¿Estarías dispuesto a hacer apoyo en otros varones para que no cometan el mismo error que un día cometiste por amor a ti y por amor a Dios? Por supuesto. Aunque no se vea en mí, tengo amigos que estamos ahí conversando, que han visto justamente el cambio que he tenido desde que ellos también me conocen hasta ahora. Y solamente quiero decirles a ellos que aquí estoy para poder ayudarlos en cuanto Dios me dé la sabiduría y la inteligencia para poder guiarlos. Siempre en Él, no es la mía, siempre en su infinita sabiduría e inteligencia. Con la bendición de Dios, estamos terminando estas preguntas de la entrevista que le hicimos a nuestro hermano Leonardo Núñez, y él pudo responder con toda la sinceridad del caso todas esas preguntas que se le hizo, ¿no? Con la bendición de Dios, hoy en día nosotros somos un matrimonio restaurados por Dios. Amén. Y mostrar a ustedes, yo sé que los que no han podido estar en vivo o no fue voluntad de Dios, yo sé que lo van a ver. Todo es posible en las manos de Dios. Mujer, no desistas. Esposa, no desistas. Dios todo lo puede hacer. Dios cambia vida, transforma vidas. Él tiene ese poder. Amén. Te vas a ahogar si tú lo quieres hacer a tu manera. Te vas a ahogar si tú lo quieres encaminar a tu manera. Nosotros no tenemos la potestad, ni la autoridad, ni el poder de cambiar vidas. El único poder que nos es otorgado cuando somos esposas es la autoridad legal en el cielo y en la tierra que Dios nos da para interceder en oración por nuestros esposos. Y Él cambia. Hoy en día tengo un esposo que me costaría mucho tiempo definir todas sus cualidades y las transformaciones que Dios lo hizo. Pero yo te defino con algo precioso.